Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar el masculino y el femenino. Hello everybody, we are going to speak today about masculine and feminine. Bien, en español tenemos dos géneros, el masculino y el femenino. In Spanish we make the difference in nouns with feminine and masculine. Tenemos que distinguir el género de los nombres, que son las palabras que identifican cosas o personas, y el género de los adjetivos, que indican las características de esas cosas y de esas personas. So in Spanish we make a difference between masculine and feminine in nouns. These are the words that identify persons or things. And we also make the difference in masculine and feminine in adjectives, that are the words that speak about the characteristics of these things or persons. Entonces, el género de los nombres. Tenéis que coger las notas que os adjuntamos y tenéis que leer las notas con nosotras. So, with the genre of nouns, you have to pay special attention to all the theory we are going to give you, and you have to read with us. Porque aquí se ve muy pequeño, necesitáis leer al mismo tiempo que nosotras explicamos. So here in the image is a bit small, and therefore you have to read with us. ¿Tenéis ya vuestras notas? Bien. La regla general para el masculino y para el femenino es que las palabras que terminan en O son masculinas y las palabras que terminan en A son femeninas. So the general rule is that words ending by O are masculine and words ending by A are feminine. Masculino, el gato, el perro, el bolígrafo, el pañuelo. En femenino, la gata, la perra, la casa, la palabra. So the masculine would be the cat, the dog, the pen, the handkerchief, and then again for the feminine we've got the cat, and then the beach, the house, or the word. But pay attention in the ending in Spanish. Las reglas especiales. Hay algunas palabras en masculino que terminan en A. Muchas de esas palabras terminan en ema. Por ejemplo, ahí tenéis en las notas muchos ejemplos. Un ejemplo de ellos, el problema. So, there are special rules. Some feminine words, they end by A, but some of them end by EMA. We've got here some words, okay, you can see them. El ejemplo es el problema. So the example would be the problem. Termina en ema, termina en A, pero es masculino. So pay attention because the ending is in EMA, but it is a masculine word. También hay algunas excepciones, las palabras femeninas que terminan en O. Un ejemplo, la foto. So we've also got feminine words ending by O. And then the example we've got here is a photograph. Otra regla especial son las palabras que terminan en AG o en OR. Todas ellas son masculinas. Por ejemplo, el masaje o el amor. So words ending by EGE or OR are masculine. So pay attention. We've got, for example, the massage or the garage. O el amor. Or love. Bien. Regla especial para el femenino. Las palabras que terminan en ción, sion, dad o tad son femeninas. Por ejemplo, la canción, la relación, la ciudad, por ejemplo. So pay now attention to words ending by CION, SION, DAD, or TAD. For example, we've got the song, the expression, then we've got the city, and we've got other word like freedom in Spanish. La libertad. Bien, otra regla especial. Palabras que terminan en ista o ante. Sirven para el masculino y para el femenino. Solamente va a cambiar el artículo
o el adjetivo que acompaña. Por ejemplo, el artista, la artista. El amante, la amante. So, you have to pay attention here because these words ending by ISTA or ANTE are both masculine and feminine. So, where can we see the difference? Very simple. We just have to pay attention to the article. So, if we've got el artista, that would be the artist, but the boy. And if we've got la artista, that would be the feminine, the artist. Muy bien. También tenemos palabras que son totalmente diferentes en masculino y en femenino. Por ejemplo, el hombre, la mujer, el caballo o la yegua. En las notas tenéis muchos más ejemplos. So in Spanish, like in English, we've got different words for masculine or for feminine. For example, we've got the man and the woman, we've got the horse and the hare, and we've got the king and the queen, among others that you can see in your notes. También hay algunas excepciones, que no existe una regla fija o determinada para decir que son masculinas o femeninas. Por ejemplo, el café, el coche o la clase, la gente. En vuestras notas tenéis más ejemplos también. And there are special words that do not follow any rule at all. They have different completely, and they must be learned as they appear. And as you can see, the coffee, the car, the tree, the pencil, or the classroom, people. So you have to learn them with the article that follows them. Muy bien. El género de los adjetivos. De nuevo, es importante que tengáis las notas, la teoría que os facilitamos. Again, when we speak about adjectives, it is very important that you have with you all the theory where you can see all these differences that we are going to explain. Entonces, de nuevo, para el masculino la regla general es que los adjetivos terminan en O, guapo, simpático, y en femenino en A, guapa o simpática. So, bear in mind that Spanish language is completely different than English, and then we've got ending by O for the masculine and with A for the feminine. And then we've got, in the word that you've got in English, for one word only for both masculine and feminine, in Spanish we've got ending by O or ending by A, like in handsome. Guapo, guapa. Would be pretty in English. Muy bien, y en reglas especiales, ¿qué reglas especiales hay? Cuando un adjetivo termina en OR, por ejemplo, trabajador, el femenino se forma sumando una A. Trabajador, trabajadora. So there are special rules as well. We've got adjectives ending by OR, and then the feminine is made up just by adding A. Lo mismo ocurre en los adjetivos que terminan en an, on. Catalán, por ejemplo, en femenino será catalana. Llorón, llorona. So, it happens the same with adjectives ending by an or on. They just add a to make up the feminine. Otra regla especial que tenemos son los adjetivos que terminan en a, e, i, u, ista o consonante. Son exactamente los mismos para el masculino y para el femenino. Esto pasa mucho con las nacionalidades. So, pay attention, because in adjectives ending by a vowel, a, e, I, u, ISTA or consonant, they have the same adjective for masculine or feminine. Pay attention, for example, someone from Belgium would be the ending, would have the ending belga, either for the masculine and the feminine as well. Él es belga, ella es belga. Okay. También ocurre con los colores que terminan en consonante. El coche es azul o la casa es azul. It happens the same with the colors ending by a consonant. So the blue house, you see, is the same in the masculine and the feminine.
Y por último, para las nacionalidades, todas las nacionalidades que terminan en consonante, para hacer el femenino vamos a añadir una A. Francés, francesa. Español, española. Andaluz, andaluza. So for the nationalities ending by a consonant, they make up the feminine just by adding A. So we've got francés, so we add A and we make up the feminine, francesa. Perfecto, pues por hoy hemos terminado. Nos vemos el próximo día. Okay, we finished today. See you. Adiós. Bye bye.